Muy buenas tardes, amigos del programa a la plataforma de la plataforma por Media Calle. En este su programa A la Historia por Media Calle, que hacemos todos los martes a las 5 de la tarde. Hoy martes 21 de mayo con Vladimir de la Cruz. Hay muchos temas, pero hay uno que a mí me llama la atención y me preocupa. Está combinado, es un tema doble, pero voy a hablar solo de una parte de eso, que es el proyecto de extradición que está discutiendo la Asamblea Legislativa, con el cual se pretende extraditar costarricenses a los Estados Unidos, que es lo que se procura hacer desde aquí, porque hay extradiciones a otros países, pero la presión es para extraditar a Estados Unidos. Estados Unidos viene desde hace varios años extraditando mafiosos, gente vinculada a los negocios del narco, a la narcoorganización criminal, al lavado de dólares, a ese tipo de delitos que en cierta manera dicen que los afecta a ellos. Está bien y puede ser cierto, pero ellos pretenden, digamos, extraditar a los principales jefes de esos negocios para tenerlos encerrados prácticamente de por vida, de acuerdo a las leyes de Estados Unidos y de acuerdo a las leyes de extradición. Por ejemplo, si Costa Rica extradita a una persona de Costa Rica de nacionalidad costarricense, sea nacionalizado o no, el país que los recibe no podría ponerle penas mayores a 50 años. En Estados Unidos pueden poner penas de 200, 300 años, dependiendo cómo ellos califiquen, ¿verdad? Y tampoco podrían condenar a la pena de muerte en delitos que tengan la sanción de la pena de muerte si en Costa Rica no existe la pena de muerte. Entonces hay esos matices que juegan también con la extradición. Por supuesto, no pueden ser sometidos a torturas ni a vejámenes ni a situaciones de esa naturaleza, porque eso está prohibido. Pero son detalles que tienen que ver con eso. Y aquí entra, digamos, una doble categoría. El costarricense, voy a usar una expresión que tal vez no es la más adecuada, puro, que es aquel costarricense que nace en Costa Rica o que tiene un padre costarricense o una madre costarricense. Esos somos los costarricenses puros, para decirlo de esa forma. Y están los costarricenses que adoptan la nacionalidad costarricense, las personas que siendo de otras nacionalidades adoptan la nacionalidad costarricense. En el momento en que adoptan la nacionalidad costarricense, se igualan a los costarricenses, esos que yo llamé puros, ¿verdad? Y adquieren esa pureza, digamos, de identificación, y para todos los efectos legales estarían protegidos de igual manera como estaría aquel costarricense que es nacido en Costa Rica o de padre y madre costarricense. Es decir, que si un naturalizado o un nacionalizado comete un delito perseguido por Estados Unidos, para poner ese mismo ejemplo, de pronto por ser costarricense por naturalización, podría no ser extraditado. Si es colombiano pero nacionalizado costarricense, lo protege la ley costarricense aquí en Costa Rica. Entonces, en ese sentido, es que esto viene a tener un punto importante en la discusión nacional. Eh, por otro lado, en argumento a favor de esa extradición, se está diciendo que hay 36 personas mafiosas o de reconocida participación mafiosa o de reconocida vinculación con organizaciones criminales asociadas a los delitos de narcotráfico y ese tipo de cosas, que están casados con costarricenses. ¿Por qué? Porque se casan con costarricenses para más fácilmente obtener la nacionalidad costarricense. Y ahí está el escudo protector de personas que, siendo mafiosas, digámoslo así, o vinculadas a cierto tipo de delitos internacionales, de persecución internacional, tratan de cubrirse sus espaldas con el manto de la nacionalidad costarricense. Esa es la esencia, digamos, del tema que voy a tratar de hablar hoy. Para esto hago, como por defecto histórico, por defecto de formación histórica, una visión general de la historia nacional para entender cómo llegamos a los costarricenses, ¿verdad?
porque durante la colonia, éramos súbditos de España, éramos españoles, para decirlo gráficamente, éramos españoles, súbditos de España, vasallos de España. Por supuesto que no teníamos una identificación que nos documental, un pasaporte, una cédula, un documento así que dijera que éramos españoles, pero nuestros ancestros, nuestros tatarabuelos, digamos nuestros quintos, sextos abuelos que nacieron en esa época, en el periodo colonial en Costa Rica, eran españoles de origen, por supuesto, porque habían nacido en un territorio de ultramar, más allá del mar, de España, que era perteneciente a España, que era el Virreinato de Nueva España, que era la Capitanía General de Guatemala, que era la provincia de Costa Rica o la gobernación de Costa Rica, y en ese sentido éramos españoles. Pero bueno, esa raíz se pierde con la independencia. ¿Por qué? Porque empezamos ya a establecer una identidad propia. Pero desde finales de la colonia, ahora sí, desde finales de la colonia, a los habitantes de Costa Rica se les reconocía como costarricas, así se les llamaba a Costa Rica, los costarricas. Y esa expresión se usó incluso hasta mediados del siglo XIX. Era muy frecuente en documentos, obviamente porque no tenemos documentación oral o grabaciones de la época, pero era en documentos se hablaba de los costarricas, ¿verdad? Este era el territorio que habitaban esas personas llamadas Costa Rica como parte del Virreinato de España dentro de la Capitanía General de Guatemala o Reino de Guatemala como provincia o gobernación de Costa Rica que había sido establecida desde 1573. Antes de esa denominación de provincia o gobernación de Costa Rica, nos habíamos llamado Provincia de Nueva Cartago y Costa Rica. Ajá. Por aquellos años, 1554, se estableció el corregimiento de Nicoya o Alcaldía Mayor de Nicoya, que en 1789 se añadió en ese momento a la Intendencia de León de Nicaragua, y que después va a formar parte nuestra, ¿verdad? Los nicoyanos. El Reino de Guatemala como figura reinal, desapareció en 1812 con la Constitución de Cádiz. Pero la Constitución de Cádiz duró de 1812 a 1814, porque en ese momento fue suspendida. Y fue de nuevo establecida en 1820. Pero en 1821, un poquito tiempo después, estábamos declarando la independencia y entonces la Constitución de Cádiz dejó de funcionar y nosotros con la Declaración de Independencia de Cartago el 29 de octubre de 1821 empezamos a caminar por cuenta propia y el 12 de noviembre prácticamente habíamos constituido nuestro primer gobierno provisorio, pequeñito, era una junta de gobierno, la Junta de Delegados se llamaba, y esa junta elaboró la primera constitución política de Costa Rica, la del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto Concordia. Y a partir de allí empieza nuestra vida constitucional de constituciones y nuestra vida independiente con toda la fuerza que da el surgimiento de una constitución que es como el título original de esa primera constitución lo dice, un pacto social de convivencia, un pacto de concordia, de unidad nacional. Esto es muy importante porque desde ese origen nuestro tenemos la imagen del pacto social, del pacto de concordia, del pacto de unidad nacional, del pacto para la convivencia, del pacto para poder vivir en el territorio costarricense los distintos sectores, las distintas familias, en aquella época eran más dominantes las familias, armoniosamente, armónicamente. Yo creo que este es un elemento importante. Y nuestra vida política, nuestra vida institucional, nuestra vida democrática, justamente desarrolla la cultura de los pactos y de los acuerdos políticos. Y eso hoy no se ve mucho, pero es natural que así sea. Y a veces más bien hoy hay sectores y personas que estigmatizan, que condenan los pactos que pueden hacer distintos grupos sociales, distintos grupos políticos, distintos grupos económicos, cuando eso es lo normal en la vida. Nosotros en nuestra vida cotidiana hacemos pactos todos los días. Hacemos pactos con nuestra señora, con nuestras esposas y con los esposos. Se hacen pactos de convivencia todos los días.
Desde la definición de qué se va a desayunar, qué se va a almorzar o qué se va a comer en la tarde, hay una relación de acuerdos, ¿verdad? Y a veces eso tiene que ver con cosas, digamos, banalíes, que podrían ser los gustos de las personas. Bueno, a mí me gusta desayunar con tortillas, pero a mi esposa podría gustarle desayunar con pan. Entonces hay que tener pan y tortillas, ¿verdad? Para poner un ejemplo de lo que es una convivencia, ¿verdad? Ahí me gusta el huevo, digamos, revuelto, a mi esposa le gusta el huevo frito, entonces hay que separar la elaboración de los huevos para ese proceso, ¿verdad? Mi esposa toma café negro, yo prefiero tomarlo con leche. Esos son detalles de convivencia que se aceptan, no porque yo imponga que se debe comer como a mi gusto o que mi esposa me imponga a mí mi gusto o ese tipo de cosas. Igual a la hora de vestirse, y uno se viste de acuerdo a la ropa que uno tiene, escogiendo uno la ropa del momento para el día de acuerdo al gusto de cada uno y como uno se sienta mejor con la ropa. A veces estas camisas de manga larga yo a veces no las uso, pero tengo para usarlas y me gustan. Es que son un poquillo calientes y entonces prefiero la de manga corta y a veces uso la t-shirt o la camiseta, ¿verdad? Para el uso diario en la casa y también para salir a la calle en ciertas ocasiones. A veces me he visto más formal con una camisa y a veces me pongo corbata y a veces saco corbata. Por eso dependerá, digamos, de los gustos. Y puede ser que en mi familia no les guste como yo andé, puede ser también. Y no se atreven a decírmelo, sí, se atreven a decírmelo a veces, ¿verdad? Y yo tomo los pareceres. Cuando educábamos niños, bebés chiquititos, siempre los educamos en la práctica de tomarles al principio no, porque ellos no tienen opinión, pero cuando ya pueden opinar, generalmente les dábamos las opciones de la opinión, tal cosa y tal otra, o tal y tal otra, y ellos más o menos aprendían a empezar a escoger, y en esa escogencia terminaban pactando con uno, sin que ellos estuvieran conscientes de que estaban realizando un pacto con uno, ¿verdad? Y igualmente, cuando empieza uno en educación de los niños, empieza también a hablar con ellos. Y parte de la educación, bueno, hablo del grupo familiar mío, por supuesto que sé que otras familias no operan así, porque imponen sobre sus niños, sobre sus bebés, opiniones que los niños acatan. Nosotros no, nosotros tratábamos de enseñarlos a pensar, a discutir, a opinar sobre los puntos de vista que queríamos negociar con ellos. Entonces se desarrolla una convivencia, pero esto que se desarrolla a un nivel familiar, de pronto se desarrolla con la familia que vive a la par de la casa y con la otra familia que vive al otro lado de la casa y con la que vive enfrente y con la que vive detrás, y ahí empieza una negociación. Yo recuerdo a mi abuelita Ofelia, mi abuelita materna, que vivía a la par de una familia que tenía un patiecito que tenía ciertos cultivos, mi abuela también los tenía, y a veces intercambiaban productos, nunca se los vendían. Si la señora de la par necesitaba un producto que mi abuela tenía, tomate, chile dulce, chile picante, lo que fuera, mi abuela se lo daba y después si ella tenía una zanahoria por ahí, se la daba a mi abuela y ahí íbamos y ahí convivíamos en esa etapa de infancia tan bonita que uno veía de familias colaborándose, de familias solidarizándose, porque esa es una práctica social, es una práctica de vida, es una práctica de vida democrática también, de tolerancia y respeto. Por supuesto, como sé que nunca hubo pagos ahí, ni a favor ni en contra de mi abuela, ni a favor ni en contra de la otra familia con la que mi abuela cambiaba productos, era también el valor de la palabra. ¿Sí? Yo te doy cosas, nunca las cobré, nunca las facturé, tampoco dije porque te di tal cosa tenés que darme tal otra, no, era de acuerdo a la necesidad. Si necesitaba, yo le preguntaba, ¿tenés tal cosa? Sí, ¿me puedes dar algo? Sí, te pum, y le daban y se intercambiaban. Una belleza de vida social experimenté yo de niño y de adolescente, porque todavía como adolescente me tocó ver esa experiencia de mi abuela, porque yo iba a almorzar mucho con ella. Bueno, esto para entender, digamos, la cuestión de los pactos y las protecciones que se hacen en ese sentido. Por las Cortes de Cádiz, Costa Rica se reunió con Nicaragua en una sola unidad político-administrativa hasta 1814 y que fue la intendencia de León ahí en ese momento. Y desaparecimos como provincias y gobernaciones, pero después al reintegrarse la Constitución de Cádiz recuperamos otra vez nuestra condición de provincia porque desapareció la división administrativa que había impuesto Cádiz. Como conjunto territorial, nosotros
formamos parte de la Real Audiencia de Guatemala hasta los mismos días de la independencia, hasta 15 de septiembre de 1821, cuando esa Real Audiencia se disolvió por la decisión de Guatemala, ¿verdad? Y que Guatemala le comunicó a los pueblos de Centroamérica, a las provincias, su decisión para que cada uno tomara la decisión que quería. Y así efectivamente el 21 de septiembre de 1821, El Salvador tomó la decisión de independizarse, igual lo hizo igual Nicaragua, lo hizo Honduras, ambos el 28 de septiembre. Después Nicaragua reafirmó eso en octubre, unos días después, y nosotros lo hicimos el 29 de octubre, con el compromiso, un resultante de lo que había propuesto Guatemala, de reunirnos en 1823 para, en una asamblea, tratar de reorganizar las repúblicas, las uniones, los territorios que ahora estaban segmentados de nuevo en una sola unidad política, que dio origen en 1823, el 1 de julio de 1823, a las Provincias Unidas de Centroamérica, y con las Provincias Unidas de Centroamérica sobrevivimos hasta el 22 de noviembre de 1824, que es cuando se constituye la República Federal de Centroamérica, desde marzo de prácticamente del 24, que ya estaba constituida, hasta 1838 como una sola nación soberana, de la cual formamos parte ahí como Estado. Por eso nosotros tenemos una parte del Estado de Costa Rica, y los que gobernaban Costa Rica en ese momento llamaban jefes de Estado, que gobiernan Costa Rica desde 1824 hasta 1847 prácticamente. Ya en el 48 nosotros declaramos la República y empezamos a denominarnos presidentes para quien ejerce el puesto de jefe de gobierno. Pero como Estado formábamos parte de la República Federal Centroamericana, y la República Federal Centroamericana sí tenía su presidente, sus diputados, su poder judicial y su ejército también. Bueno, esos eran los organismos centroamericanos, digámoslo así, y estaban los gobiernos locales de cada uno de los países que estábamos formando esa federación. En el año de 1838, Nicaragua y Honduras se retiraron de la federación, y nosotros también lo hicimos. En ese momento, digamos, aprovechando la circunstancia de que habíamos tenido un conflicto militar con Colombia, donde Colombia nos robó a nosotros, a los costarricenses, toda la región de Bocas del Toro, nosotros no pudimos defender esa parte del territorio, porque teníamos un ejército débil frente a un ejército colombiano que se había lucido en las gestas de independencia. Era muy difícil que nosotros pudiéramos, digamos, luchar en ese sentido, defendiendo Bocas del Toro, y lo perdimos. Pero tampoco el ejército federal de la República Federal Centroamericana nos dio protección, y en ese sentido se puso en evidencia la debilidad de la República Federal, por lo cual Braulio Carrillo tomó la decisión de salirse de la República Federal, en coincidencia con lo que estaba haciendo Nicaragua y Honduras. Y así nos retiramos. Pero en 1842 llegó nada menos que Francisco Morazán, el gran liberal, el gran revolucionario, el gran político, el gran presidente de la República Federal, a Costa Rica, tratando de recuperar desde Costa Rica el poder federal otra vez. Y aquí estuvo unos meses, derrocó a Braulio Carrillo, por supuesto, en ese sentido, y en pocos meses la gente de aquí tumbó a Morazán, y con mala suerte para Morazán, porque también tomaron la decisión de fusilarlo en 1842. Y ahí se acabó, digamos, el proyecto centroamericanista, morazanista, que era tan importante en ese sentido. Por otro lado, ya teníamos al partido de Nicoya formando parte de nosotros. El 15 de julio de 1824, este año, cumplimos 200 años de esa anexión, de esa incorporación, de esa adhesión, ¿verdad? De esa unidad que acordó el pueblo de Nicoya con los costarricenses. Llamémosla como queramos, porque a veces el concepto de anexión es un concepto que implica fuerzas. Uno anexa a la fuerza, pero de pronto, ¿cómo se llama? La anexión no tiene ese carácter, porque en Costa Rica la anexión tiene un carácter de unidad, de incorporación, y en los documentos también se habla en ese sentido, en esa dirección. Y por eso el punto está en que
nosotros estamos celebrando este año los 200 años de la incorporación del partido de Nicoya a Costa Rica, ¿verdad? Eh, a propósito de eso, estamos a 2 meses casi de esa situación y no hay ningún evento a la vista, ningún evento a la vista que esté funcionando para exaltar la importancia de la incorporación de Nicoya. Y eso me parece a mí grave porque seguro van a hacer una celebración de pacotilla, una celebración así de para pasar, digamos, la celebración como si nada. No, 200 años pesan. Y además en una provincia, hoy una provincia, la de Guanacaste, donde pesa enormemente la tradición histórica de la provincia de Guanacaste, pero especialmente la tradición histórica del partido de Nicoya, que nos aporta una riqueza extraordinaria desde el punto de vista documental, desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista de nuestras culturas aborígenes, desde el punto de vista de nuestra arqueología, desde el punto de vista de la economía, la ganadería de Nicoya es la ganadería que da origen a la historia ganadera de Costa Rica, que nos remonta casi a 500 años ya de historia ganadera. Yo pienso que estos son detalles significativos e importantes y sin embargo no se están tomando en cuenta. Y el folclore guanacasteco es hoy un folclore que se impone sobre todo el territorio nacional, no es regional, es nacional. La celebración del 25 de julio es la fiesta regional que tiene carácter nacional por excelencia. Se celebra en todo el territorio del país como una fecha verdaderamente rica, que enaltece, que enriquece al país, que nos da mayor identidad, mayor fuerza cultural, etcétera. Y sin embargo se ha dejado abandonada esa celebración. No se oye, no se oye. Deberían haber tambores y clarinetes y todo, ya haciendo un poco de bulla. Probablemente en Guanacaste, yo no soy guanacasteco ni vivo en Guanacaste, se están tomando algunas medidas en ese sentido, pero no tienen ninguna repercusión pública al interior del país, hacia nosotros. Bueno, esto para decirlo con toda la crudeza con que a veces yo hablo en ese sentido, ¿verdad? Y en ese tanto es que el partido de Nicoya pues tiene su importancia para nosotros. Pero ya empezando a caminar nosotros por cuenta propia, ¿verdad? Construyendo nuestro propio destino, del cual ya tenemos 200 años de independencia, empezamos a tomar decisiones importantes. La primera fue la constitución política esa del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, que fue el 1 de diciembre de 1821. A esta constitución le siguieron otras. Yo las voy a mencionar sin explicar muchos detalles de eso porque me voy a dedicar nada más a concentrarme en un aspecto de todas ellas, que es el carácter costarricense. Después siguió el primer estatuto político de la provincia de Costa Rica, el 19 de marzo de 1823, que en cierta forma fue una modificación del pacto social. Después hubo un segundo estatuto político de la provincia el 16 de marzo de perdón, eh, una fue hasta el 16 de mayo, es que casi me equivoco al decir marzo, del 16 de mayo de 1823, de manera que marzo, abril, mayo, casi 2 meses después estaba haciendo una nueva reforma y se llamó Segundo Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica. Después vino la Constitución Federal de Centroamérica del 22 de noviembre de 1824, cuando nosotros ya formábamos parte dentro de esa Unión Centroamericana y dentro de esa Unión Centroamericana tuvimos que elaborar un estatuto propio, una constitución propia que se llamó Ley Fundamental del Estado de Costa Rica, que fue del 25 de enero de 1825. Y a la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica le siguió la Ley de Bases y Garantías de Braulio Carrillo del 8 de marzo de 1841. Después siguió la Constitución Política del Estado de Costa Rica del 9 de abril de 1844. Eso es muy curioso y muy interesante porque en el mes de enero de ese año y parte de febrero se había empezado a publicar en Costa Rica la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y con motivo de esa declaración que se estaba haciendo pública, cuando se redactó la Constitución de 1844, el 9 de abril, ahí se incluyó el derecho a la rebelión del pueblo contra un mal gobernante. Fíjense que es interesante eso, porque eso parte de la teoría política clásica
de que el gobernante debe ser armónico con los gobernados, debe gobernar en armonía con los ciudadanos. Si un gobernante se vuelve despótico, tiránico, autoritario, dictador, etcétera, o gobierna contra el pueblo tiene un derecho natural a la rebelión, a cambiarlo, para establecer otro gobernante armónico con la ciudadanía. Esta es una cosa clave. Eso se estableció en la Constitución de 1844 y después no se volvió a repetir, digamos, como artículo, pero perfectamente podría establecerse, lo cual no da pie a ninguna rebelión política. ¿Por qué? Porque en cierta forma, con el desarrollo de los procesos electorales, nosotros tenemos las posibilidades de rebelión política cada 4 años. Si no nos gusta un partido que está gobernando, lo cambiamos. Si no nos gusta el gobernante, no lo reelegimos. Ahora no se puede reelegir. Antes se podía reelegir. Bueno, entonces existe, digamos, los mecanismos para establecer esos cambios políticos que en buena teoría, aunque sin que los votantes sepan que responde a eso, están valorando el derecho a la rebelión de cambio político cuando no nos gusta un partido que gobierna, un partido. En este caso cambiamos partidos, así como se reeligen partidos si se cambia gobernante. Liberación Nacional electo a Figueres y Oduber, a Luis Alberto Monge y a Oscar Arias y a Laura Chinchilla, la Unidad Social Cristiana eligió a quién, a Miguel Ángel Rodríguez y a Abel Pacheco, el PAC a Luis Guillermo Solís y a Carlos Alvarado. Este gobierno actual, lo voy a decir con toda franqueza, perfectamente podría reelegirse con otro presidente, por supuesto, pero darle continuidad a lo que está haciendo el presidente actual sí es una posibilidad. Y eso, y con el caudal electoral que tiene el presidente y la simpatía que tiene, de pronto podría crear las condiciones para que alguien que tenga la simpatía del presidente actual y el apoyo, goce también con la simpatía de la gente que tiene Chávez y termine dando el apoyo a Chávez para que haya un nuevo presidente en el año 2026 que continúe, digámoslo de esa forma, la labor de Chávez. Digo esto así, en teoría pura, así funciona, ¿verdad? Después de la constitución esta del año 44, siguió la del 10 de febrero del 47, esa se le llamó una constitución reformada. Después siguió la del 30 de noviembre de 1848, que duró hasta 27 de diciembre de 1859, toda la época de ese gran presidente de Costa Rica y gran capitán general de las batallas contra William Booker y de los ejércitos centroamericanos, que fue Juan Rafael Mora. Toda una década él gobernó con una sola constitución. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque le da estabilidad al sistema, le da estabilidad política, le da estabilidad económica, le da muchas cosas, a pesar de que estábamos alterados internamente por la guerra centroamericana y una amenaza perfectamente para perder nuestra soberanía, nuestra autonomía, nuestra independencia, para haber sido sometidos a ser colonias de los Estados Unidos y pueblos esclavos de los estados sureños de los Estados Unidos, como era el propósito de William Booker, ¿verdad? Y después en la siguiente constitución, la de 1859, fue de 27 de diciembre, y esa duró también 10 años, hasta 1869, hasta el 15 de abril. Y esa del 69 duró poquito, porque el 7 de diciembre de 1871 se estableció la Constitución justamente del año 71, que es la que llega en la práctica hasta 1949 y que, digamos, en el año 49, bajo el gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República, se elabora la nueva Constitución Política, que es la que tenemos hoy nosotros. Esa fue hija de la Junta Fundadora de la Segunda República, fue Figueres, don Pepe Figueres, el que se empeñó en que con el triunfo en la guerra militar, en la guerra del 48, de asumir el gobierno, él quería hacer una nueva constitución porque consideraba que esa constitución anterior estaba superada. Y efectivamente crearon una nueva constitución que es la actual. Y se establecieron diferencias ahí sustantivas con la anterior, que no me interesa ahora destacarlas, pero que es nuestra constitución. Y hay que decirlo que es una constitución bastante avanzada y democrática. Para su época y para este momento todavía lo es. A pesar de eso, hay personas que en Costa Rica, entre ellos me he contado yo, que creemos que debe haber una nueva reforma constitucional importante, una nueva constitución. ¿Por qué? Porque
la Constitución actual tiene más de 60 reformas y hay cerca de 60 proyectos en la Asamblea Legislativa para hacerle más reformas. Entonces, una Constitución tan reformada, mejor hacer una nueva. Esa es mi tesis. Y esa es la que compartimos algunos costarricenses que hemos estado empeñados en que de alguna manera se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, que no es fácil hacerlo. Ya la Sala Constitucional dijo que no, que ese no era un tema de referéndum, ¿verdad? Bueno, seguiremos hablando de eso. Habrá que establecer en algún momento una mayoría parlamentaria para que sea la Asamblea Legislativa la que pueda convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Ojalá se pudiera llegar a ese acuerdo político y sería muy interesante porque la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente pasaría por establecer un periodo de discusión nacional a favor y en contra. ¿Por qué una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué cosas se quieren hacer en una nueva constitución? ¿Qué cosas que se le quisieran quitar a la actual? ¿Qué derechos queremos meter más? ¿Qué derechos querrán quitar algunos? Todo ese tipo de cosas son parte de la discusión parlamentaria. Si vamos a una discusión para cambiar el régimen parlamentario que tenemos, el régimen político por un régimen parlamentario al estilo de las democracias europeas, igual, todo eso se puede discutir. Bueno, esos serán temas de otros programas y creo que yo los he discutido en el pasado, he hecho programas vinculados a esta temática. Por ahora ese no me interesa, pero digamos que en ese contexto de tantas constituciones, en todas se iba estableciendo algo que es importante, los costarricenses. Y se establecía desde el puro inicio que los costarricenses eran todos los hombres libres, naturales de la provincia de Costa Rica o que estaban avecindados en ella, que vivían en ella y que para estar avecindados en ella tenían que tener 5 años de residencia y así gozarían del derecho de ciudadanos con tal de que hubieran hecho algo muy importante, una jura absoluta de la independencia de España. Es decir, que un extranjero que llegara a Costa Rica en aquella época o un costarricense para ser costarricense tenía que jurar la independencia absoluta de España. Eso estaba rompiendo con todo el vasallaje, con toda la servidumbre, con todo el esclavismo colonial. Importante. Esclavismo, oigan lo que digo. ¿Por qué? Porque 15 de septiembre de 1821, en el Acta de Guatemala, cuando se nos invita a formar parte del Congreso de Guatemala para ver si nos reunimos de nuevo en una federación, Guatemala dice, elíjanse por cada provincia diputados a razón de uno por cada 15,000 habitantes. Y tómese en cuenta a los ciudadanos, y dice ciudadanos afrodescendientes. Es decir, Guatemala el 15 de septiembre estaba liberando a los negros de la esclavitud que podía existir y les estaba dando la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la independencia creó el ciudadano. Antes éramos vasallos y siervos. Con la independencia, la república, empezamos a ser ciudadanos, hombres libres con derechos y libertades. Muy importante esa ruptura en 1821. En el segundo estatuto de nuestra constitucional también se enfatizó que el ciudadano debía ser adicto, fíjense qué bonita palabra, decididamente a la libertad de la provincia. Alguien tenía que ser adicto a la libertad de la provincia, a la autonomía, a la independencia, y se eximía el tiempo de residencia. Era un patriota conocido que por su pericia en algún ramo sea útil al servicio público de la provincia. ¿Por qué? Porque había como un sentimiento regional. Entonces, cualquier persona que fuera patriota de toda Centroamérica que vivía aquí y era útil en el servicio público de la provincia de Costa Rica, se le podía considerar costarricense. Sin mucho trámite, la Constitución Federal, la de 1824, estableció que la República es un asilo sagrado para todo extranjero. Fíjense que es importantísimo el concepto de asilo, una casa de protección, un sitio de protección, y la patria es de todo el que quiera residir en el territorio, es decir, al mismo tiempo venga todo el que quiera vivir aquí a Centroamérica y a Costa Rica, y va a ser su patria también, declarando que todo hombre es libre, que no puede ser esclavo el que se acoja a sus leyes, ni ciudadano el que trafique con esclavos. Fíjense que aquí se le quita la ciudadanía al traficante de esclavos. Eso es muy importante.
También estableció la condición de ciudadano a todos los habitantes de la República naturales del país o naturalizados costarricenses, en el que fueren casados con costarricense o mayores de 18 años, siempre que ejerzan una profesión útil o tengan medios conocidos de subsistencia. Un vagabundo, alguien que no conocen, no se conoce cómo tiene medios de vida, no podría ser costarricense. Bueno, eso es importante. En esa época incluso se castigaba fuertemente a los vagabundos. Había una ley de vagos y se obligaba a trabajar. Y había una ley que obligaba a estudiar. Y los padres estaban obligados a llevar a sus niños a las escuelas bajo sanciones policiales. Era muy importante. En cuanto a la naturalización, que es la adquisición de la nacionalidad costarricense, se podía obtener cuando los extranjeros manifestaran su decisión de radicar en Costa Rica. Yo quiero vivir en Costa Rica, quiero ser costarricense. Ah, bueno, vamos a regularlo. Por servicios que se daban al país también se puede ser costarricense. Eran servicios que estaban definidos por ley. Por cualquier invención útil y por ejercicio de alguna ciencia, arte u oficio que no estuviera establecidos en el país, o mejoras notables de una industria conocida. Por vecindad, porque vivieran 5 años en el país, por vecindad de 3 años a los que se vinieran a radicar con sus familiares, los que se trajeran todas sus familias, o aquellos que contrajeren matrimonio en la República, es decir, que se casaren con una costarricense, o los que adquirieren bienes raíces de valor y clase que por la ley se determine. Entonces, si alguien ya compraba propiedades y de cierto valor y ya se entendía que quería vivir aquí en Costa Rica, se le podía otorgar la ciudadanía. Igual se le otorgaba la ciudadanía a los nacidos en otros países de ciudadanos centroamericanos, ¿eh? Siempre que sus padres estuvieran al servicio de la República Centroamericana o cuando su ausencia no pasara de 5 años con conocimiento del gobierno si fuera en Costa Rica. En esto existe lo que se llama ius solis y ius sanguinis. El ius solis es el derecho que produce una nacionalidad de la tierra que lo vea uno nacer, del sol que lo vea uno nacer. Si yo nazco en Costa Rica, tengo el ius solis costarricense. Si nazco en Nicaragua, el ius solis nicaragüense. Si es en Panamá, el ius solis panameño, y así en cualquier otra región que uno nazca. Y el ius sanguinis es el derecho que otorga la sangre del padre o la sangre de la madre. Entonces, yo soy costarricense porque mi papá nació en las Juntas de Avangares y mi mamá nació en Orotina. Ius sanguinis para ellos, ius solis para ellos dos, ius sanguinis para mí, pero también ius solis porque yo nací aquí en San José. Así es como funciona la definición de la nacionalidad prácticamente en todas partes del mundo, con estos criterios. Y eso es importante porque eso es lo que nos va a ayudar a contribuir a las nacionalidades, ¿verdad? Igual se les reconocía la ciudadanía a aquellos españoles extranjeros que en el momento de la independencia, estando dentro del territorio nacional, hubieran jurado la independencia. Un español que estaba aquí en Costa Rica o en Guatemala o en Centroamérica, si juraba la independencia, se quedaba aquí y se les reconocía la nacionalidad centroamericana y la nacional de donde estaba. Esa calidad de nacional, según la Constitución Federal, se perdía cuando se admitiera empleo o se aceptaran pensiones o distintivos o títulos hereditarios de otros gobiernos o personales sin licencia de gobierno. También por delitos que mereciera pena mayor que la correccional. Por ser un deudor fraudulento, en esa época existía el delito de deudas. Si uno no pagaba deudas, podía ir a la cárcel. O el deudor de rentas públicas y judicialmente era requerido para pagarlas por incapacidad física o moral judicialmente declarada o por el estado de sirviente doméstico cerca de la persona, es decir, un esclavo. Entonces, entendamos que habían ya características por las cuales se era nacional costarricense y también de quienes podían adquirir esa nacionalidad y quienes podían perderla. La Ley de Bases y Garantías 1841 estimó ciudadanos a todos los naturales del Estado o naturalizados en él, que tuvieran 21 años cumplidos o 20 si fuesen profesores de alguna ciencia o padres de familia
con tal de que posean, además de casa propia, alguna propiedad, capital o industria con cuyas ganancias o frutos puedan, en proporción a su estado, sostenerse con su familia. Fíjense que es interesante. Había una calificación de ciudadano en razón de esas características. Ser padre también, si se tenía menos de la edad requerida para ser ciudadano, los 18 años, o si se tenían propiedades de cierto valor, ¿verdad? Que pudieran mantener familias. A las causas de suspensión y pérdida de la ciudadanía ya conocidas se agregaron respectivamente, y esto es muy importante porque es una protección a la mujer, la de haber abandonado a su mujer sin causa legalmente declarada por un juez. Es decir, un padre irresponsable, un esposo irresponsable que dejaba tirada a su mujer, podía perder la nacionalidad, así de simple. Y la ingratitud con los padres también se castigaba con pérdida de nacionalidad, de manera que a los hijos se les educaba legalmente por ese motivo a respetar a la mujer, a cuidarla, a protegerla, y a los padres también. Eso es importante. Hoy ese tipo de cosas no existen en el país. Probablemente se educan eso un poco en los hogares, menos en las escuelas. Hoy casi no hay una educación en esa orientación como antes se hacía, de fortalecer valores familiares, porque eso descansa mucho primero en la formación de esos valores dentro de la familia, fortalecidos en la escuela. Eh, Igual se podía perder la nacionalidad por andar portando armas prohibidas entre poblados, ¿verdad? Verá, parte de eso era la Constitución de 1844, esa Constitución revolucionaria que impuso la rebelión política. Se estableció que podían ser naturalizados los naturales de los estados de República Centroamericana, es decir, que los centroamericanos podían ser considerados costarricenses. Los de las otras secciones de América, México y todo Sudamérica, que se casaren en el estado, ejerzan una profesión útil o tuvieran en él un capital en bienes raíces que no baje de 1,000 pesos. Entonces había que tener un respaldo económico. Ese respaldo económico a veces se pedía también para ser votante. El ciudadano también tenía que tener cierta capacidad económica. La ciudadanía, consecuentemente, se daría a los costarricenses ya dichos que tuvieran 20 años cumplidos o 18 si fueran casados o profesores de alguna ciencia, y que unos u otros posean además esa propiedad oficia cuyos frutos o ganancias sean capaces de mantenerlos con proporción a su estado. Aquí es interesante eso de los 18 años. ¿Por qué? Porque en esa época la expectativa de vida era muy baja. La expectativa de vida era en 1800 de 30 años y en 1900 de 35 años, de manera que una persona de 18 años estaba equiparable a lo que hoy podría ser una persona de 40 años o más. Entonces, esos jóvenes eran para todos los efectos públicos ya gente adulta, ¿verdad? Y por eso esos matrimonios eran frecuentes y era usual que también las mujeres se casaran muy temprano, desde los 13 o 14 años, con autorización de sus padres de familia, por ejemplo. Me parece que el doctor José María Castro Madrid, gran presidente de Costa Rica, se casó con una muchachilla joven, creo que tenía 14 años en ese momento, y él le llevaba cerca de 10 años más. Es decir, era una situación, digamos, en esa época tolerable, aceptable, válida para todos los efectos. Hoy no es así. Hoy ese tipo de cosas se castigarían penalmente, ¿verdad? La ciudadanía se suspendía o perdía por razones como esas que indicaba, pero además se agregaba por una conducta notoriamente inmoral y de vicios, es decir, personas que tenían cierta conducta inmoral pública conocida y viciosa podían perder la nacionalidad, la ciudadanía, la condición de ciudadano, eh, que no necesariamente es la de nacional, pero sí se perdía la ciudadanía. Igual que por comerciar en las elecciones de manera, con los sufragios, fuera de manera activa o pasivamente. Es decir, no se podía hacer fraude electoral. El que hacía eso podía perder la ciudadanía, el derecho a votar. Por ingratitud con los padres se podía perder la ciudadanía, si estaba comprobada plenamente, obviamente, y por portación de armas prohibidas dentro de los poblados. Ahora que todo el mundo anda armas y armas de grueso calibre, hasta de guerra, estas son medidas que en el siglo XIX les hubiera inhabilitado a ser ciudadanos. ¿Verdad? En la Constitución de 1844 se estableció el asilo, el derecho de asilo de manera inviolable para todo extranjero que se acogiera a ese derecho en Costa Rica.
desde esa época hay tradición de asilo. Costa Rica ha sido generosa en ese sentido. Han venido ciudadanos de distintas partes del mundo, especialmente de América Latina, a protegerse bajo nuestra bandera de las persecuciones políticas de que son objetos en esos otros países. El asilo, en el fondo, da esa protección que es muy importante, ¿verdad? En la Constitución de 1847 se habla de habitante del Estado, condición por la naturalización, condición que por la naturalización de aquella época se exigía tener 10 años de residencia. Se había extendido el plazo de 5 a 10, o de 5 si hay residencia con familias. Bueno, eso le da más estabilidad, más seguridad al Estado Nacional de aceptar una persona que viene a residir con toda su familia, porque lo van a hacer esperar 10 años. Si es con toda la familia, a los 5 años le pueden dar la nacionalidad. Eso era lo que se decía en aquella época. Esa condición se podía perder por las cosas que ya he dicho. Y la suspensión se repuso y esa suspensión se repuso en el estado de sirviente doméstico cerca de la persona, cualquiera que sea el servicio. No podían haber esclavos. Y se agregó que por ser ebrio, mire, borracho, jugador, truán, o tener otros vicios que escandalicen y ofendan a la moral pública, por eso se podía perder la nacionalidad. Eso es importante, ahí sí. Es decir, un extranjero que tuviera esos comportamientos podía perder la nacionalidad que se le había otorgado. En la Constitución reformada se dijo que se adquiría la naturalización bajo la situación de las mujeres no costarricenses que estuvieran casadas con costarricenses. Entonces aquí es no solo el hombre que se casa con una tica, sino también la mujer extranjera que se casa con un tico que podía adquirir la nacionalidad costarricense. Y los nacidos, ahora sí, en cualquier otro país que hubiesen estado domiciliados en Costa Rica al tiempo de proclamarse su independencia o de elegirse en república. Es decir, todos los que a partir de 1821 estaban en el territorio nacional eran costarricenses. Si se iban para otro país y tenían hijos allá, a esos hijos se les consideraba nacidos en Costa Rica. La Constitución de 1859 estableció normas sobre los costarricenses nacidos o naturalizados y sobre los ciudadanos, aquellos que tienen derechos políticos. Se indicó expresamente que los hijos de padre o madre costarricense nacidos fuera del territorio nacional lo serían mientras se inscribieran en el registro cívico. En esa época era el registro cívico. El registro civil se constituye hasta 1888, por ahí. Pero había un registro cívico donde había que irse a inscribir. Y estaban los registros parroquiales de las iglesias, que también eran registros de inscripción, que son muy útiles para conocer las historias de familias, porque de acuerdo al registro civil, el registro civil remonta sus datos a 1887-88. Más allá hay que irse a investigar a los registros parroquiales de las parroquias, porque era casi obligado inscribirse ahí cuando nacían, inscribirse ahí cuando se hacía la primera comunión, inscribirse ahí cuando se casaban o fallecían. En esa época el divorcio católico no se podía hacer, aunque hay formas para disolver el matrimonio desde el punto de vista eclesiástico, no era usual. Hasta 1888 se estableció el divorcio en Costa Rica. La calidad de costarricense como la ciudadanía, derechos políticos, se podía perder, suspender y recobrar conforme a lo establecida la ley. Y esa suspensión de la ciudadanía se agregaba como causa la ineptitud física o mental que impida obrar libre y reflexivamente, tener causa criminal abierta. Entonces esos 36 delincuentes ahí, o esas personas que se dice que son delincuentes internacionales que viven en Costa Rica sin tener causas pendientes aquí, si tienen causa criminal abierta, podría negárseles la ciudadanía. Por vagancia judicialmente declarada, fue lo que antes decía, es decir, el vago lo declaraban judicialmente y lo obligaban a trabajar. La ciudadanía nunca se podía recobrar en actos de traición a la patria. El que hacía un acto de traición a la patria perdía la ciudadanía totalmente. La Constitución de 1869 respecto a los costarricenses mantuvo los mismos criterios anteriores. Agregó también la condición de naturales los habitantes de la provincia de Guanacaste. ¿Por qué? Porque ya se había creado la provincia desde 1848. El partido de Nicoya, que se había adherido en 1824,
pertenecía a Costa Rica como región. Después se formó como un departamento en 1835, pero en 1848 se agregaron otros cantones de la época, otras regiones, y se creó la provincia de Guanacaste, de manera que ya en la Constitución de 1869 se habla de los habitantes de la provincia de Guanacaste, ¿verdad? Que se hubieran establecido definitivamente en ella desde su incorporación a esta república. ¿Cuándo? Desde 1824 en el partido de Nicoya o desde 1858, cuando ya la república está claramente definida con la provincia de Guanacaste y el partido de Nicoya dentro de Costa Rica, que es cuando se firma el tratado Cañas Jerez, el tratado de límites con Nicaragua. ¿Por qué? Porque en ese momento dejó de disputarse la regionalidad de Nicoya. Nicaragua todavía disputaba la regionalidad de Nicoya, creían que les pertenecía a ellos. Y bueno, no era así, pero ya con esa constitución se hace ese reconocimiento taxativo, claro, contundente, de que eso es parte de Costa Rica. En la constitución de 1871, entre las causas de pérdida de la ciudadanía, se dispuso que los que sin permiso especial del gobierno tomaran servicio militar en una nación extranjera o se alistaren en un cuerpo militar extranjero, y el que en cualquier forma y por cualquier motivo pidiere o provocare contra la República la intervención de una potencia extranjera o se asilare en la legación, la embajada o en un barco de guerra extranjera o en otro lugar protegido por extraterritorialidad para poder ser sustraído, para poderlo traer al imperio de las leyes nacionales. Es importante eso que se dice ahí. Aquellos que forman parte de ejércitos extranjeros que operan contra Costa Rica pierden la nacionalidad, es lógico que así sea. El desarrollo político institucional del país en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX frente a los extranjeros nacionalizados o naturalizados costarricenses reguló esa condición, con posibilidad siempre de eliminarles esa condición de naturalizados o nacionalizados. Hoy no se puede. Justamente hay una reforma, un proyecto de ley para reformar, digamos, la ley de extradición de manera que los nacionales sean nacionales propios o nacionales naturalizados, puedan ser extraditados. Eso es la discusión política que me parece a mí de cierta importancia y trascendencia en el país, ¿verdad? En este momento no se le está dando el cubrimiento. Están dejando que eso pase ahí tranquilamente. Los medios de comunicación como que tienen una línea editorial, una línea informativa que no les interesa mucho alarmar sobre ese tipo de situaciones y están dejando que pase la extradición de costarricenses fácilmente, ¿verdad? Lo cual puede ser muy riesgoso y peligroso por las formas como se pueden solicitar y los motivos, ¿verdad? Por supuesto que en esa época habían medidas también para castigar nacionales y naturalizados. Eran las medidas de extrañamiento. Se extraña a una persona cuando se agarra de un territorio, por ejemplo, por poner un ejemplo, San José, y se le dice, usted va a estar durante 2 años viviendo en Talamanca y no puede salir de Talamanca. Y bueno, eso en el siglo XIX era una región larguísima, larguísima, larguísima. Otra región larguísima era el Pozo, que es lo que corresponde hoy a Golfito, y otra región larguísima era San Ramón de Alajuela, imagínense, queda 50 kilómetros ahí, de aquí 60 kilómetros de aquí, más o menos en línea recta, y eso era considerado lejísimo si ahí se mandaba en castigo penal a costarricenses. Solo que la región de Alajuela se mandaba para, digamos, era usada principalmente para enviar personajes de la clase alta, de la clase política. No se mandaba ya cualquier persona, sino más bien gente con cierta cultura. Por eso ahí se desarrollaron escuelas, se llevaron bibliotecas y un desarrollo cultural extraordinario en el siglo XIX, y muy importante en San Ramón, que todavía hace de esa región una zona muy rica en esos aspectos y de mucha cultura. ¿Verdad? En cambio, en el Pozo, allá en Golfito, donde costaba ir, había que ir por mar, había que ir a Punta Arenas y coger una lancha y bajar para allá. Y ese viajecito podía durar más de 24 horas en aquella época, en los barquitos de la época.
o El Pozo en Talamanca, peor, todavía más largo, había que echar sus caminatas y todas las cosas. Entonces, eran lugares verdaderamente carcelarios. Después inventaron las cárceles en las islas. Isla del Coco, hoy famosa por su riqueza natural, su biodiversidad marina, etcétera. En alguna época fue un presidio costarricense. ¿Eh? Ahí estuvo una cárcel. Después esa cárcel la pasaron a San Lucas. Y San Lucas estuvo ahí hasta hace pocos años, no hace muchos, que ahí fue la cárcel de San Lucas. Eso era porque eso correspondía a conceptos penales de que a los delincuentes había que sacarlos de la sociedad. Y sacarlos era aislarlos del contexto social para tratar de que ese contexto social no tuviera esos delincuentes, no se contaminara de malas prácticas, ni hubieran robos, ni crímenes, ni nada de eso. ¿Verdad? Eso era más o menos la filosofía de manera muy simple. Y entonces separar al delincuente de la sociedad. Después se desarrollaron los conceptos criminológicos y penalistas de que no, que al delincuente más bien hay que reinsertarlo, hay que reeducarlo, que la cárcel no era para tener solo gente aislada ahí como animales, sino que había que darles la oportunidad de reinserción, de reeducación, para que se convirtieran en personas útiles a la sociedad. Y entonces empezó a cambiar la filosofía carcelaria y entonces se trajeron las cárceles de nuevo aquí al interior del país. De paso, existía el penal desde 1909, creo que estaba ya funcionando la cárcel de San José, donde está hoy el Museo de los Niños, y habían otros establecimientos penales que se habían ido estableciendo en las provincias y en todo lado, por supuesto que sí, pero estaban esos sitios de reclusión larga para, digamos, criminales o delincuentes de ciertos casos que se consideraban graves y entonces preferían sacarlos fuera de la sociedad, ¿verdad? Pero entonces se extrañaba, fíjense que se extrañaba, ¿verdad? Ese era el traslado de ciudadanos por razones de sentencias penales o decisiones políticas para vivir en esas regiones. También se tomaron medidas de expulsión del territorio nacional. En aquella época se expulsaba, así como Daniel Ortega expulsó un montón, casi 200, casi ya 300 y pico de nicaragüenses que ha expulsado Ortega de su país y además les quita la nacionalidad. Aquí en Costa Rica en el siglo XIX se expulsaron costarricenses. Anselmo Llorente y Lafuente, el primer obispo de Costa Rica. El segundo obispo, el obispo Bernardo Augusto Til, también fue expulsado. También la orden religiosa de los jesuitas, la orden religiosa de las monjas de Sion y del Sagrado Corazón fueron expulsadas de Costa Rica. En el periodo de la colonia se había ordenado también la expulsión de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. Digo esto para entender que la práctica de expulsión de un territorio también se había realizado. Entonces existe extrañamiento cuando se castiga internamente para mandar a alguna región. Y en la expulsión cuando se saca a alguien del territorio nacional, ¿verdad? Está el otro castigo que es encarcelar, ¿verdad? Someter a prisión, a encierro. Y está un castigo adicional que es la extradición, cuando a un preso, a una persona que no estando presa también, se le solicita desde otro país para llevárselo a cumplir penas en ese otro país. ¿Por qué? Porque en ese país ha cometido delitos, que no son delitos cometidos en Costa Rica, son delitos cometidos en ese otro país y por eso los andan persiguiendo y cuando los encuentran, vénganos en tu reino, vámonos para allá. Y entonces hacen gestión. Ahora, no se pueden llevar así nomás. Para extraditar hay que tener tratados de extradición. Y esos tratados de extradición son firmados por el país y en ese sentido, esos tratados de extradición son importantes porque son con base a ellos que se realizan los procesos de extradición. Nosotros tenemos tratado de extradición con Italia, tenemos un tratado de extradición con Nicaragua, tenemos un tratado de extradición con España, tenemos un tratado de extradición con Bélgica, tenemos un tratado de extradición con Estados Unidos de América, que es el que se está revisando ahora indirectamente, reformando la ley nuestra. Tenemos la Convención de Extradición Centroamericana, que cubre a todos los países de Centroamérica. Tenemos un tratado de extradición con Colombia. Tenemos actos de represión para el apoderamiento de naves aéreas, para piratas aéreos, etcétera. Se han firmado convenios para prevenir y sancionar actos de terrorismo, para configurar
esos actos en delitos contra las personas, la extorsión, ¿verdad? Cuando esos tengan trascendencia internacional, también cuando hay actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil. En fin, tenemos una gran cantidad de normas y leyes que permiten extraditar con algunos países, no con todos. No se puede extraditar a un país que no tiene tratado de extradición. Brasil no tiene tratado de extradición, entonces un extraditable, alguien que quiere ser que puede ser extraído, mandado a traer, si se va a Brasil, de ahí nadie lo puede traer. Y eso vale casi para todos los países del mundo, que Brasil es como un santuario de extraditables, ¿verdad? Que tienen, eso sí, les deben exigir seguro comportamientos muy rígidos allá, ¿verdad? Durante situaciones excepcionales, en el país también ha habido expulsión. Cuando se fundó el Partido Comunista, los primeros dos municipios fueron Guillermo Fernández y Adolfo Braña. Braña era de origen español. Hicieron escándalos contra la corrupción en la municipalidad y tenían agarrado el pescuezo al alcalde de San José y al gobernador y a todo el mundo. Y entonces tomaron medidas para expulsar a Adolfo Braña, que era asturiano, que había llegado a Costa Rica en 1919, que se había quedado aquí, que aquí se había casado, que tenía esposa costarricense, que tenía hijas costarricenses. Justamente durante el periodo de su expulsión, estando él en el extranjero, se murieron dos chiquitas de él, sin que le permitieran venir aquí a Costa Rica, a pesar de que se murieron sus dos niñitas por la situación angustiosa en que quedaron, por la salida de su padre. También el profesor Rafael Ángel Lluere fue expulsado en ese mismo periodo y anduvo con Braña ahí para arriba y para abajo en España. Y después lucharon a favor de la República Española, lucharon contra el fascismo, estuvieron presos en campos de concentración, después lograron salir de esos campos de concentración escapándose y refugiándose por medio del Vaticano para regresar a Costa Rica. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial también se afectó a ciudadanos costarricenses como José Figueres, que un día se puso a echar discursos en favor de los alemanes en Costa Rica, que estaban siendo intervenidos por el doctor Calderón Guardia, y José Figueres fue expulsado del país por el gobierno Calderón Guardia. Bueno, esto para entender que no hace muchos años, ¿verdad? Estamos hablando de hace 70, 90 años, ¿verdad? Que se podían tomar medidas de esa naturaleza contra costarricenses. Después vino el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde en el caso costarricense el doctor Calderón Guardia estableció campos de concentración de alemanes y de italianos y de japoneses y de personas que se consideraban que estaban ligadas a lo que se llamaba la Quinta República, que era como la presencia nazi en América. Entonces todo lo que era oliera a eso los metían ahí independientemente de nada, con solo que fueran nacionales de sus países. De origen alemán, va preso. De origen italiano, va preso. De origen japonés, va preso. Algunos de esos fueron sacados de Costa Rica y llevados a campos de concentración a los Estados Unidos. Y en Estados Unidos servían para que Estados Unidos los cambiara por presos, soldados presos que tenían los nazis americanos, y entonces los cambiaban. Bueno, eso es injusto, es infame. Eso tiene que repararse algún día. Hay que hacer muy bien la lista de esa situación para poder hacer un reparo a sus familias, a las personas que fueron violentadas de esa forma. Porque por ser alemán no quería decir que fueran nazis, ni por ser italiano quería decir que fueran fascistas, o japoneses porque fueran japoneses, fueran súbditos del emperador japonés de aquella época, y con esas condiciones de súbditos japoneses o nazis o fascistas actuaran contra el Estado costarricense. Si no se demostraba eso, no había por qué detenerlos. Bueno, aquí hubo injusticias en ese sentido en el gobierno Calderón, y el mismo Pepe Figueres fue expulsado del país y entonces anduvo rodando ahí casi 3 años en Salvador, Guatemala y México, donde radicó finalmente, y allá se vinculó a un grupo de exiliados de la región del Caribe que fundaron la región del Caribe para restablecer democracias donde ellos creían que habían dictaduras. Y así don Pepe en esa situación particular empezó a prepararse para su guerra contra el gobierno de Teodoro Picado y contra el futuro gobierno que pudiera emerger en las elecciones de 1048 si en esas elecciones se cometía algún fraude o algo así, no se cometió el fraude que esperaba Figueres, pero se cometió una nulidad de elecciones que para Figueres fue fraudulenta, y eso hizo que se levantara para darle el poder a Otilio Late, como efectivamente se lo entregó 2 años después de que él se quedó gobernando, en 1949,
gobernó Figueres 48-49 y le entregó el poder a Ulate, ¿verdad? Como lo había prometido. Entonces ahí tenemos esa situación de particular. En el periodo de la Guerra Civil del 48 no hubo expulsados oficiales, pero sí hubo invitados a salir del país. Manuel Mora, Carmen Lira y algunos otros dirigentes comunistas fueron invitados a salir de Costa Rica porque no habían garantías para ellos, para sus vidas. Entonces se les obligó a salir, algunos de ellos. Otros se los obligaron a salir por presión a sus familias, diciéndole lo mismo, que no había garantías para ellos. Y entonces varias decenas, si no centenas, de costarricenses salieron de Costa Rica a vivir a México, a Nicaragua, a Panamá, a Venezuela. Mi padre, entre ellos, fue a Panamá y Colombia y Venezuela, que anduvo por ahí para terminar radicado en Venezuela. Y fueron huyendo porque no habían garantías, aparentemente, para ellos por haber sido activistas comunistas en la década del 40. ¿Verdad? Bueno, es eso para señalar que ahí no hubo esas expulsiones formales declaradas, ¿verdad? Pero sí hubo esas condiciones. Igual, Figueres declaró traición a la patria al doctor Calderón Guardia, que había cometido actos de traición a la patria. Y durante muchos años mantuvo esa condición de traidor, ¿verdad? El Colegio de Médicos incluso le quitó la facultad de médico para que ejerciera la medicina. Bueno, Calderón Guardia vivió 10 años en el extranjero, prácticamente exilado a la fuerza, o voluntario porque no fue, él no salió expulsado, sino que él asumió, digamos, la salida del país antes de que Figueres lo agarrara. Y entonces tuvo que salir, ¿verdad? Pero en la constitución política que se redactó en el año 49, se estableció claramente que el naturalizado, aquel que adopta la nacionalidad costarricense, tiene que acreditar buena conducta. Un delincuente internacional no tiene buena conducta. Una persona que pertenece a una organización criminal de narcotráfico y eso no tiene buena conducta. Hay que demostrar que tiene oficio o medio de vivir conocido, que sabe hablar, escribir y leer el idioma español. Esto es muy importante porque hay personas que tienen hoy la nacionalidad y no saben hablar. Si recordamos recientemente aquel caso espantoso de un chino ahí que tenía un almacén frente al Parque Central de San José, que trataba a empleados como esclavos y los castigaba físicamente, cuando fue capturado, siendo ya nacional costarricense, no hablaba español. ¿Cómo le dieron la nacionalidad costarricense? Por corrupción. No hay otra palabra. A alguien le pagó, o a varios le pagó, para que le dieran la nacionalidad costarricense porque se negaba a hablar español cuando lo capturaron y tuvieron que poner un traductor. ¿Ah? Y era el dueño de una empresa, nada menos, ¿ah? Que tenía él la facultad de nacional costarricense. ¿Ah? Estos nacionales, estos naturalizados, tienen que tener un examen comprensivo de la historia del país. Se les hace ese examen a fondo. En Estados Unidos, si un ciudadano quiere adquirir su nacionalidad, los llevan a cursos de varias semanas y meses para que se aprendan la constitución, la historia de Estados Unidos. Tienen que hacer exámenes. Los valores del país los defienden, lo saben, saben cuáles son los valores cívicos, los culturales, los nacionales, los patrióticos, las fechas más importantes que se celebra alrededor de ellas. Son cosas que debería consultárseles bajo rigurosidad de análisis por exámenes que deberían estar vigilados por las universidades de Costa Rica, especialmente. Yo diría que por las universidades públicas. De pronto las universidades privadas podrían estar más sujetas a ciertos negocios en algunos campos para acreditar un conocimiento básico de historia nacional. Pero eso hay que regularlo. Por supuesto que eso lo hace migración. Y ahí es donde puede fallar en algunos aspectos esta parte, ¿verdad? Deben prometer que residirán en el territorio nacional de manera regular. Por ejemplo, un nacionalizado gringo tiene que vivir aquí 6 meses y en Estados Unidos por lo menos 6 meses al año. Se lo exigen y se lo llevan controlado por las entradas y salidas del país. Bueno, aquí no sé si eso lo llevan controlado, la verdad es que no sé. Hablaría paja si digo que se falla en eso. Debe haber controles, sí. Los controles de entradas y salidas son diarios. Y diariamente uno puede tener un informe de quiénes entraron ayer al país y quiénes salieron al país, porque eso es electrónico. Y inmigración puede dar eso al instante si quisieran.
porque está todo computarizado de manera extraordinaria, porque esas computadoras funcionan con el ámbito internacional de persecución de personas también requeridas por la Interpol, por la Policía Internacional. Entonces está todo controlado. Entonces es muy fácil llevar esos controles y esa información. De manera que si alguien tiene que estar aquí 6 meses, ese control se le puede traer. Si ha fallado, se le puede suspender la nacionalidad y vuelva a hacerla, ¿verdad? El artículo 16 de la Constitución Política dice que la calidad costarricense no se pierde y es irrenunciable. Eso dice desde 1996. ¿Por qué? Porque antes de 1996 existía la posibilidad de que un costarricense renunciara a su nacionalidad. Generalmente se renunciaba a la nacionalidad para adquirir otra. ¿Por qué? Porque esa otra era donde ese costarricense necesitaba adquirir esa otra nacionalidad para poder vivir y trabajar, porque si no, no podía realizarse plenamente. Y porque en esos países se exigía ser nacional y entonces no les permitían también esa circunstancia. Entonces renunciaban a la nacionalidad costarricense porque no se permitían tener dos nacionalidades y se adquiría la otra. Pero allá por el año 96 había resultado algo extraordinario. Un costarricense, Franklin Chan Díaz, había estudiado aquí en Costa Rica, se había graduado del Colegio La Salle, había estudiado en Estados Unidos, empezó a desarrollar una brillante carrera de astrofísico y terminó como uno de los grandes caminadores del espacio, como el astronauta gringo que más veces estuvo en el espacio exterior, ¿verdad? Y por supuesto que para llegar a ciertas alturas en, esa, en ese viaje al espacio, cuando tenían que pasar de cierta altura para arriba, les exigían ser gringos. ¿Por qué? Porque ahí ya había un manejo de información en satélites que podía tener características militares, estratégicas de otro tipo, que no se las podían confiar a cualquiera, solo a norteamericanos. Entonces, para subir en la estratosfera y a ciertas alturas había que ser gringo como astronauta. Y entonces Franklin renunció a su nacionalidad tica, por supuesto que sí, para poder desarrollarse con el éxito que lo hizo. Muy merecido, por cierto. Y en ese sentido, ya en el año 90 y pico, 90, y para las elecciones del 94, así fue, para los 94, no, en el gobierno, para la selección del 98 más bien, se pensó por parte de Liberación Nacional que Franklin Chan Díaz podía ser candidato a la presidencia por ese partido en la selección del 98. Y empezaron a salir los cuentos, no los cuentos, los documentos de que Franklin Chan había renunciado a la nacionalidad costarricense y había jurado la nacionalidad gringa. Y es cierto, uno jura la nacionalidad que va a adquirir, defender la nacionalidad. Pero la defensa norteamericana implica hacer una defensa que dice que en caso de guerra entre Estados Unidos y el país del cual se renuncia a la nacionalidad, entraran en guerra, él juraría luchar a favor de Estados Unidos, no de Costa Rica, y eso lo jura Franklin Chan y lo juran todos los costarricenses. Me imagino que eso no ha cambiado en Estados Unidos. Bueno, tal vez no tenga ya la importancia del caso. Hoy en las relaciones internacionales eso no tiene esos niveles de importancia y exigencia que en otro momento se dieron. Entonces, frente a eso se creó un problema legal. Franklin Chan, el gran astronauta, el gran homenajeado, el gran reconocido, de pronto no era tico, era gringo. Entonces se hizo una interpelación a los tribunales de justicia y la sala constitucional estableció algo que es sagrado. La nacionalidad no se renuncia ni se pierde. El que es costarricense la tiene de por vida. Puede adquirir otras nacionalidades, sí, las que quiera, si se las dan esos otros países sin obligarlo a perder la nacionalidad costarricense. Y así se modificó eso, donde ya la nacionalidad es irrenunciable. Pero ahí viene ahora la situación actual. Esa irrenunciabilidad se extiende a los que adquieren la nacionalidad costarricense siendo extranjeros, ¿no?, que quieren ser costarricenses. Ahí es donde, digamos, está saltando la mona